Bueno, ahora sí ya podemos continuar. Buenísimo. Ahí les comparto pantalla de nuevo. Bien. Yo después les paso el PowerPoint a los chiques de las Jaurechas, así se los pueden pasar también. Cualquier cosa. Bien. Es muy similar al de la última clase de repaso, igual. Modifica unas cositas nomás, así que si tienen el de la clase anterior, igual les sirve mucho. Bueno, retomando. em, ¿Se acuerdan un poquito? ¿Qué se acuerdan del modelo de procesamiento de la información de Tamaroffi Allegri? Más o menos. De la cursada. ¿Lo tienen presente? ¿Algo? Pueden escribir en el chat también. Yo también, si no quieren hablar. O si les da cosita. Sí, profe, vimos que es un modelo que hicieron los autores para explicar cómo ingresa y egresa la información desde el exterior al sistema nervioso. Eh, bueno, que ingresa por vías sensitivas, aferentes, y egresa por vías motoras, siempre da una respuesta motora, pero antes de la respuesta motora, bueno, va pasando por las diferentes áreas y también lo que dijeron es que hay sistemas paralelos, el de emoción y el de memoria, y por arriba está el control ejecutivo, que bueno, después más adelante en las unidades lo vimos como la corteza prefrontal, y bueno, por debajo está el sistema de alerta, que es toda la formación reticular y todo eso. Eso como Excelente. base. Sí, excelente, Clara. Muy bien. Bien. Buenísimo. Sí, todo lo que dijiste está perfecto para responderlo en el examen, Bien. en el final. Gracias. Entonces, sí, no hay de qué. En el modelo el modelo de procesamiento de la información de Tamaroffi Allegri, es un modelo que es funcional y cortical. Esto quiere decir que es cortical porque el centro está puesto en la corteza, como les decía en el MIT anterior. Y es funcional porque refiere a las funciones, no a dónde están ubicadas. O sea, está ordenado en base a cuestiones funcionales. Específicamente, nosotros vamos a tener esta pirámide ordenada según la complejidad de procesamiento de la información que hay en cada área de la corteza. Por eso, arrancamos con las áreas primarias, que son las más elementales en lo que es el reconocimiento recibir estímulos sensoriales o ejecutar un plan motor. Luego, en la pirámide más arriba están las cortezas secundarias, es decir, que se complejiza un poco el procesamiento de la información, porque vamos a tener del lado de lo sensorial lo gnósico y del lado de lo motor lo práxico, ¿sí? Lo gnóxico es el reconocimiento de estímulos y lo práxico es la creación de planes motores. Y por último, en la parte superior vamos a tener las cortezas terciarias, que son las que tienen un procesamiento de la información mucho más complejo. Por eso es de complejidad ascendente también. Y como bien dijo Clara, de un lado, en este caso del lado izquierdo, vamos a tener el ingreso de lo sensorial y cómo va pasando por las diferentes áreas corticales y luego egresa lo motor, la respuesta motora. O sea que este modelo también nos sirve para hablar de integración sensorio-motriz. Sí, son dos formas de ver lo mismo. Integración sensorio-motriz polisináptica o multimodal por si acaso, porque después tenemos el arco reflejo que es monosináptico. No vayamos a confundir uno con el otro, no, no, no. Siempre acá nosotros podemos hacer el paralelismo de este modelo con la integración sensorio-motriz polisináptica o multisináptica o multimodal. Cualquiera de las tres opciones significaría lo mismo. Bien, es decir, que es la respuesta que nosotros damos al entorno con la información que llega hasta la corteza. Bien, es importante esto, llega hasta la corteza esta información. Si la información esta llega hasta la corteza cerebral,
quiere decir que es consciente. Bien, la información que está en el medio de la pirámide. Ya después, el resto de los elementos como memoria, emoción y alerta van a tener componentes más inconscientes, aunque hay una parte que sí es consciente, aquella que justamente refiere a lo que llega a las cortezas del cerebro. Bien. Acá entonces yo les separé en colores las cortezas primarias, secundarias y terciarias para que sea como más fácil de visualizar, y también les agregué en rojo las estructuras subcorticales, porque como les decía, el modelo es cortical, se centra en la corteza, por ende obvia, ¿sí?, las estructuras subcorticales que estarán involucradas. Por ejemplo, acá hay algo muy importante. Cuando nosotros vamos a ingresar las vías sensoriales, cuando ingresan a nuestro sistema nervioso y ascienden, literalmente ascienden porque nosotros somos bípedos, entonces tiene que ascender hasta la corteza. Antes de llegar a la corteza, va a pasar por el tálamo. ¿Sí? El tálamo es el receptor de las modalidades sensoriales, a excepción del olfato, que tiene su propio procesamiento, y va a ser el que las recibe y las redirige a la corteza que corresponda para trabajar ese estímulo en particular. Es muy importante que recuerden que el tálamo es el que recibe la información sensorial y la redirige a la corteza. Y cuando la información egresa, algo que suele faltar mucho en los exámenes, que capaz que se olvidan como de estudiarlo, es el bucle motor. Cuando egresa nuestra información motora, nosotros al dar una respuesta motora, luego de haber tomado la decisión consciente de movernos, va a haber un pequeño bucle motor que refiere a que la información motora, esta decisión voluntaria, va a pasar por una serie de núcleos formando un bucle que nos permite refinar ese movimiento. ¿Sí? Ahí entrarían los ganglios basales, especialmente el cuerpo estriado y también el cerebelo, sí, que tienen que ver con esto de refinar nuestro movimiento. Y también, por ejemplo, el equilibrio estático o el equilibrio que uno necesita para poder moverse bien en el espacio. Para quienes hayan estudiado el caso HM para memoria, si se acuerdan, el sujeto solamente podía crear nuevos recuerdos motores, pero no nuevos recuerdos de otro tipo. ¿Por qué? Porque el bucle motor en sí mismo, es decir, este pasaje de la información motora por los ganglios basales, especialmente el cuerpo estriado, y por el cerebelo, guarda la información, ¿sí? Por eso también es almacén de la memoria motora o procedimental o procedural, este bucle. Y por eso este sujeto, esa parte la tenía intacta y por eso podía generar crear nuevas funciones motoras, aprender habilidades motoras. Y también ese bucle motor es encargado de que una vez que nosotros aprendemos a caminar, a nadar o a andar en bici, después lo hacemos de manera inconsciente. Es porque esa información está alojada en ese bucle. Y bueno, mucha gente se olvida de la existencia del bucle, así que por eso se los recuerdo. Bien, en rojo después están cuestiones de las otras unidades, ¿no? Emoción, sistema límbico, la memoria va relacionada con el hipocampo y la alerta con la formación reticular. El alerta también tiene que ver con el sueño, ¿sí? Cómo se regulan los sistemas de vigilia y sueño. Bueno, ¿por qué? Entonces, como para darle una pequeña explicación al por qué está ordenado de esta manera, la alerta está abajo de todo porque es la base que nos va a permitir el ingreso de estímulos. Nosotros entendemos la alerta en un sentido amplio, ¿sí? Es decir, es el hecho mismo de estar despiertos y recibir estímulos del medio ambiente. No es una alerta como atención nada más, sino más en términos generales. Es el hecho de recibir estímulos del medio ambiente y poder responder. Por eso está en la base de todo, porque sin eso no habría integración sensoriomotriz directamente. Después, cuando hablamos de que las vías sensoriales ascienden, primero, esto seguramente lo tengan fresco igual ya de haberlo estudiado, porque ya se están muy próximos al final.
primero la información cuando llega y pasa por el tálamo, recuerden, va a ir a las cortezas sensoriales primarias que reciben el estímulo sensorial. Cada una porque hay una visual, una auditiva y una somatosensitiva, o que es lo mismo que tacto o gusto. Si cada una va a tener su área primaria visual, área primaria auditiva y área primaria somatosensitiva, perdón. Esas áreas primarias están en la base de la pirámide porque solamente reciben el estímulo, ¿sí? Es como un procesamiento elemental. También por eso se les dice primarias, porque procesan la información de una forma muy elemental, muy primaria. Luego, las secundarias van a ser áreas que también van a ser de un tipo sensorial únicamente, en este caso, o sea, solo visual, o solo auditiva, o solo somatosensitiva. ¿Sí? A esto se le dice unimodal, pero van a ser de asociación, es decir, que van a asociar diferentes estímulos de esa misma categoría. Por ejemplo, yo estoy mirando una botella, entonces el área visual primaria va a juntar, va a recibir, perdón, la información de la forma, el color de la botella, qué tan grande es, qué lugar ocupa en el espacio, pero solamente lo recibe. En cambio, las secundarias, como son de asociación, la visual secundaria va a permitir unir todo eso, asociar todos esos estímulos que recibió la visual primaria y permite reconocer que eso es una botella. Por eso es un área gnósica, porque gnosis en sí mismo significa reconocimiento de estímulo sensorial o perceptual, lo mismo en este caso. Bien, por último vamos a las áreas terciarias. Acá tenemos el área terciaria, acá los autores le pusieron simbolización, que es la corteza terciaria posterior. Ahora más adelante lo vamos a ver en una imagen. No, párense, los muestro ahora. Cuando nosotros tenemos los lóbulos posteriores, es decir, el parietal, el occipital y el temporal, ¿sí? En el medio de ellos está un área terciaria que incorpora los tres. A esta área la podemos denominar área temporoparieto-occipital o área terciaria posterior. Cuando nosotros decimos posterior, en este caso, porque estamos hablando de la corteza del cerebro, estamos hablando que es posterior a las dos cisuras principales de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Entonces es posterior a esta cisura, que es la de Rolando, y posterior a esta cisura, que es la de Silvio. Esas dos cisuras van a marcar lo que es anterior y posterior en la corteza de nuestro cerebro. También es posterior porque acá está la nuca. Es como posterior también en ese sentido. Pero bueno, si usted dice posterior a qué, a esas dos cisuras principales. Bien, esta área terciaria posterior o temporoparieto-occipital, ¿sí? Por los nombres de los tres lóbulos encargados de lo sensorial, va a simbolizar, es decir, que como es terciaria, su forma de trabajar o de procesar la información es más compleja que las anteriores y va a ser multimodal, es decir, que ahí va a integrarse todo lo que ya se trabajó en las cortezas primarias y secundarias visuales, auditivas y somatosensitivas. Bien, eso va a permitir simbolizar, darle un valor simbólico a todo esto que estamos percibiendo, ¿sí? De todas estas tres modalidades sensoriales, y las mezcla todas, nos permite tener una imagen interna del mundo que nos rodea y poder simbolizarlo, poder entenderlo. Bien, y por último, la información va a pasar a el control ejecutivo, y esto sí es súper importante. La corteza terciaria, no puedo decir que es la más importante porque todas son importantes, pero por lo menos en términos de psicología es como la más relevante, y la que tiene el procesamiento de la información más complejo es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la corteza que está adelante de todo, ven, de todas las otras cortezas. No tiene una cisura que la define, no. La corteza prefrontal es una subdivisión del lóbulo frontal. Si no confundan lóbulo frontal con corteza prefrontal. El lóbulo frontal es todo lo que acá se ve en verde agua.
es todo lo que está por delante de la cisura de Rolando y de Silvio. Eso es lóbulo frontal. Ahora, nosotros tenemos el lóbulo frontal, tiene una función motora solo en la parte que está por delante de la cisura de Rolando. ¿Sí? La función motora solamente está por delante de la cisura de Rolando. El resto que queda por delante es todo corteza prefrontal, que es el área terciaria, la delantera, si se quiere decir, ¿no? Que está anterior a todo el resto de las cortezas. Y no, tampoco está bien decir, o sea, no digan, nunca digan que la corteza prefrontal es el área terciaria motora. No, no existe el área terciaria motora. La corteza prefrontal es un área terciaria, sí, pero para nada es motora. Sí, es muy tajante la división en ese sentido. Lo que se encarga la corteza prefrontal son las funciones ejecutivas, que son estas: y control de la conducta, toma de decisiones, la planificación. Tenemos también la cognición social, que eso lo pueden leer en el texto de Redolar, sí, creo que es el capítulo 26, si no me equivoco. La empatía, que es parte de la cognición social. Tenemos la memoria de trabajo también, que es la única memoria a corto plazo. Tenemos todo lo que tenga que ver con el control de nuestra conducta. ¿Sí? Entonces, por eso se le llama control ejecutivo, porque lo que hace es, piénselo como un organigrama de una empresa, ¿no? El control ejecutivo siempre es aquel que dirige y ordena al resto. Bien, entonces en ese sentido se le dice funciones ejecutivas, porque controla o modula nuestra conducta. Ahí es donde va a entrar, por ejemplo, todo lo moral, la ética, lo que nosotros, una vez que nosotros simbolizamos, entendimos lo que estamos sintiendo, viendo y escuchando, tenemos que tener en cuenta nuestro entorno social, las normas que están alrededor que están, digamos, ¿cómo es esto? In situ, ¿no? En el momento, en nuestro entorno, el consenso social. También nos permite entender nuestras propias motivaciones, permite poner objetivos a corto y largo plazo, ordenar nuestra conducta. Es mucho más complejo el procesamiento de la información en esta corteza y por eso está en la punta de la pirámide. Y luego la información empieza de nuevo a bajar. Sí, acá les puse esta línea roja para separar lo sensorial de lo motor, porque cuando la información baja, va a pasar de las áreas terciarias a el área secundaria motora, que se encarga de las praxias, que son planes motores. Si yo en el examen final les digo quién crea o quién pone en marcha el plan motor, ustedes no me pueden decir bajo ningún concepto que es la corteza prefrontal. El plan motor lo crea o lo busca la corteza secundaria motora. Si ahí están los planes motores, eso es praxia. Y un plan motor es un conjunto de acciones pequeñas que dan lugar a un movimiento complejo. Por ejemplo, abrir un picaporte. Necesitas varios movimientos para poder abrir un picaporte. Bueno, eso sería una praxia, por ejemplo. Y de eso se encarga únicamente la corteza secundaria motora. Si yo les hablo de planificación, ¿sí? No es plan motor, es planificación, sí pueden responderme qué es la corteza prefrontal o las funciones ejecutivas, porque es una planificación teniendo en cuenta el contexto, sobre todo social. Mientras que si es motora, es siempre sí o sí corteza motora secundaria, ¿sí? En el caso del plan motor. Y la motora primaria, como su funcionamiento es más elemental que la secundaria, lo único que va a hacer es ejecutar ese plan. Y va a pasar por el bucle motor para que lo que nosotros queremos hacer voluntariamente, porque recuerden que todo esto pasa en la corteza, así que es algo voluntario y consciente, este movimiento que nosotros queremos hacer, como por ejemplo, yo recién les decía, si estoy viendo una botella y quiero tomar agua, esa información va a hacer todo este recorrido y para poder efectivamente tomar agua, la corteza motora primaria ejecuta esa orden, pero pasa por el bucle motor, que es lo que nos va a permitir no solamente asentar en la memoria motriz o procedimental, y eso hace que cada vez que yo agarre la botella, la agarre con más maestría. Nos hace que agarrar la botella quizás no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero en un deporte sí se siente esa mejora en los movimientos.
sino que me permite usar la fuerza correcta para hacer lo que yo quiero hacer, es tener equilibrio para poder tomar el agua y no tirarla por cualquier lado, por ejemplo, no romper la botella por agarrarla demasiado fuerte. Todo eso que tiene que ver con el control fino del movimiento va a estar relacionado con el bucle motor que les mencionaba antes. Y ahí sí, las vías motoras inervan los músculos y tenemos el movimiento como tal. Bien, eso sería como la explicación a nivel funcional. Algo importante que les quería recordar es que no estudien únicamente el libro de cátedra, lean los textos que hoy por hoy son obligatorios, ¿sí? En el programa que a ustedes les toque, ¿no? Del año de su programa. Y Tamaroff y Allegri hace varios años ya que está, me gustó, Clara era, ¿no? Me gustó que utilizara la palabra de sistemas paralelos, por ejemplo, que es la forma en la que los autores enuncian la emoción y la memoria. Sí, ustedes en el final traten de usar las palabras con mucha propiedad, hablar con los términos de los autores. Si no digan, no, bueno, después está la memoria y la emoción al lado. No, no digan así, porque les va a bajar un montón de puntos. Traten de decirle sistemas paralelos, la emoción, la memoria, que acá son sistemas paralelos justamente porque nuestras decisiones conscientes, y esto los va a remitir un poco a la unidad de emociones y todo lo que es el circuito de Papez, por ejemplo. Nosotros o por ejemplo, también otro autor que pueden tomar para explicar esto es Damasio con el marcador somático, que lo que explican es que nuestras decisiones conscientes, que sería lo que nosotros pensamos con la corteza del cerebro, por eso es consciente, nuestras decisiones conscientes están marcadas o guiadas por aspectos inconscientes y o emocionales o somáticos, por ejemplo, no sé, empezar a temblar porque uno está nervioso, quizás no está consciente de que está nervioso, pero su cuerpo reacciona y cuando te ves temblar te das cuenta de que estás siendo nervioso, estando nervioso, eso le llamamos retroalimentación dentro de los modelos emocionales. Sí, ahí están los modelos de Cannon-Brad, por ejemplo, también. Todo eso es unidad de emoción en los diferentes modelos para entender cómo funcionan las emociones y los sentimientos. ¿Pero por qué son paralelos entonces? Porque van a afectar nuestra toma de decisiones. ¿Sí? Nuestra toma de decisiones consciente no es racional. Eso en psicología lo tenemos re claro, ¿no? Con Freud, el inconsciente y todas las cuestiones que atañen a ello. Pero acá, en lo que es neurociencias, nosotros nos vamos a referir más que inconsciente a las emociones y la memoria, como aquello que influye constantemente sobre nuestra toma de decisión consciente. De hecho, la memoria muchas veces es lo que va a determinar si nosotros reaccionamos bien o mal frente a determinado estímulo, ¿no? En base a nuestras experiencias previas. Bien, y hablando de experiencias previas, vamos a avanzar un poquito. Yo me detuve mucho ahí porque, como les digo, utilicen este cuadro como un modelo para apoyarse, para poder organizar la información de las unidades, ordenarse, ¿sí? Para el final, utilícenlo mucho, aprovechenlo, que lo pensamos para eso en la cátedra, para que puedan ordenar la información, jerarquizarla. Entonces, sí. Perdón, ¿puedo hacerte una consulta? Sí. Antes de seguir, viste que vos nombraste la cognición social del Sí. autor Redoblar. ¿Eso tiene que ver con el texto que habla del estudio de los monos? Hay un texto que habla de que evaluaron a monos que vivían todos juntos y a otros que vivían solos. ¿Tiene que ver con eso? Como que el entorno, digamos, modifica el cerebro y las conexiones neuronales. Sí, igual lo del entorno modificándolo es lo que vamos a ver ahora, que es la neuroplasticidad. O sea, Sí. sí, ese ejemplo que vos das es un buen ejemplo para neuroplasticidad. En el caso de cognición social, si bien está bien que lo tomes, lo de los monos, es más importante todo lo que tenga que ver con experiencias en humanos, porque habla Sí. de la cognición social del entorno social humano. Pero sí, está bien, está muy bien lo que decís. Bien.
igual, cognición social, para que te quede igual, siempre si nosotros te hacemos la pregunta de cognición social en general, vos lo que tenés que responder es, bueno, dentro de la cognición social tenemos por un lado la empatía y por el otro la teoría de la mente. Ah, listo. Sí, Ahí estaría más completa la respuesta. dale. Entonces vos ahí podés, si bien podés tomar el ejemplo de los monos, la respuesta a la pregunta va más por el lado de que puedas enunciar qué es la empatía, cuáles son sus características y qué es la diferencia de la teoría de la mente. ¿Sí? Sobre todo en lo que tiene que ver con la implicancia emocional. Bien, y ahí, Sí, no, sí, y ahí cuando hablamos de empatía podemos hablar, si nos llegan a preguntar un poco de estructura de la ínsula. totalmente. Sí, sí. Ok, Sí, bien. y las neuronas espejo sobre todo. Bien, gracias. No, no, ¿y de qué? Bueno que pregunten ahora, que es para eso la... Profe, Sí, yo también te quería hacer otra consulta porque yo me presenté la mesa pasada y surgió esta pregunta cuando estaba explicando el modelo de Tamara Fialegri, que fue si las respuestas que nosotros siempre damos son motoras. Entendí la pregunta, pero al tener que poder ponerlo en palabras, como que no sabía cómo responderlo. ay, no sé quién te pregunto de eso. No sé. Igual tuve como un encontronazo igual porque también me pasó capaz esta situación de que en áreas terciarias yo mencioné esto que vos decías de la TPO y la prefrontal y me dijo, no, yo quiero que vos me hables de las cortezas asociativas. Entonces fue como un final medio complicado. Bueno, si uno habla de la expresión, mira, no sé bien por qué te lo preguntaron de esa manera, o sea, quién fue, por qué lo preguntó de esa manera, debe tener sus motivos, capaz que vio algo anterior en alguna respuesta anterior que hizo ruido y por eso te quiso guiar a las secundarias y todo eso. Pero en definitiva, sí, nuestras respuestas son motoras, porque incluso lo que sea emocional, por ejemplo, no podría decir, esta respuesta es emocional, sí, pero lo que es conductualmente hablando, hay un movimiento de algún tipo, siempre. Ahora, con la tecnología que hay hoy, incluso si nosotros no nos moviéramos, podríamos leer un mapeo cerebral en el cual, por ejemplo, una tomografía computada nos muestre qué áreas del cerebro están iluminándose, por ejemplo, si nosotros imaginamos algo. Ahora, nosotros no sé si podríamos tomar como respuesta algo que imaginamos, solo estamos imaginando. Entonces es medio rara la pregunta que te hicieron, ¿no? Un poquitito. Claro, lo que me dijo fue como las respuestas que siempre damos son motoras y me dice, porque si yo ahora te pregunto cuánto es 2 más 2, vos lo sabés responder, pero no me vas a decir una respuesta verbal. Fue como medio extraño, pero estuvo ahí la pregunta. Bueno, sí, la respuesta igual es sí. Son motoras siempre. En términos conductuales, si uno va a la conducta que se puede observar, que se puede medir, que se puede analizar dentro de las neurociencias, está muy... Recuerden siempre lo cognitivo-conductual que está como muy ligado al origen de las neurociencias. Entonces, perdón, me reí por el emoji que puso Ignacia en el chat. La respuesta de si las respuestas en definitiva son motoras siempre sería sí. Okay. Porque toda expresión nuestra, ya sea que vos hables, escribas, gires los ojos, tiembles, es motor. No, vos podés podés imaginar cosas, pero no sería una respuesta conductual, porque no es algo que vos puedas expresar. Aunque ahora lo podemos medir con estudios de neuroimagen, sí. Pero bueno. ¿Y qué otra pregunta? ¿Por qué quería que vayas a las áreas secundarias? Eso sí no me quedó muy claro por qué quería que hablaras de áreas secundarias. No, la verdad es que yo estaba explicando las áreas terciarias con lo que era la TPO, como te decía, y la prefrontal, y me dijo como que no eran eso, o sea, me corrigió que no eran eso, y como que lo empecé a explicar y me dice, pero no me estás diciendo qué son, yo quiero que me hables de esto de que son asociativas. Entonces ahí como que me quedó la duda, porque como que ella me hizo entender que las terciarias son asociativas, pero claro, yo cuando lo leo y cuando también te escucho a vos, me doy cuenta de que no estaba errada explicándole que en las terciarias está la TPO y la prefrontal. Bien.
Capaz que hubo alguna forma en la que lo dijiste que molestó a la docente. No quiero meterme en la corrección de ningún otro docente, pero viste que a veces uno usa una palabra puntual y es como, no me estás respondiendo exactamente la palabra que quiero. Así que por si acaso le pegamos un repaso igual. Las áreas primarias, secundarias y terciarias, recuerden que se refieren a qué tan compleja es la forma en la que procesamos la información en esas áreas. Todas estas áreas son áreas de la corteza cerebral. Y cada lóbulo va a tener un área primaria y secundaria. Y en el medio de esos lóbulos o en determinados espacios, o en los lóbulos no visibles, que ahora en un ratito vamos a pegarles un repaso, están las áreas terciarias. ¿Qué sucede? Bueno, las áreas primarias son unimodales y solo reciben el estímulo en el caso de las secundarias y de un solo tipo. O sea, la visual primaria solo visuales, la auditiva primaria solo auditivo y la somatosensitiva primaria solo somatosensitivo, es decir, tacto, gusto. Y la motora primaria ejecuta el plan y nada más. Ahora, las secundarias y terciarias ambas son de asociación. Quizás iba por ahí la pregunta. Las secundarias son de asociación, pero unimodal, es decir, asocian estímulos, pero solamente de la corteza en la que está. Por ejemplo, secundaria auditiva solo va a asociar estímulos auditivos. Visual solamente va a asociar estímulos visuales y somatosensitiva solamente asocia estímulos sensitivos. Y las terciarias van a ser multimodales y de asociación, o sea, que son de asociación tanto las secundarias como las terciarias. Lo que cambia es que las secundarias son unimodales, es decir, o son visuales o auditivas o sensitivas o motoras, que en el caso de lo motor no es reconocimiento de estímulos, sino poner en marcha un plan motor o crearlo. Y las terciarias que son de asociación pero multimodal. Entonces, vamos a relacionar estímulos de diferente tipo. Ahora, es importante igual que en la corteza terciaria posterior y la ejecutiva son en sí mismas cortezas terciarias, no sé bien cómo lo enunciaste ahí, pero en sí mismas son cortezas terciarias y no son las únicas. También están los lóbulos no visibles, que son el lóbulo límbico y el lóbulo de la ínsula, que ahora los vamos a ver en un ratito. Quizás lo que quería era que no le hablaras de lo terciario, porque lo terciario tiene más que ver con la simbolización, bueno, y el control ejecutivo, sino de cómo nosotros llevamos adelante un movimiento desde las áreas secundaria motora, la primaria motora y luego el bucle motor. Quizás quería ese pase, o sea, quizás quería que le hablaras de ese pedacito, digamos. Sería como nuestra respuesta. Sí, capaz me lo imagino como esto que decías vos de lo multimodal y lo unimodal, Sí. como para poder entenderlo, porque la verdad es que yo también me quedé un poco extrañada con la pregunta, pero sí, me imagino como que pude ir por ese lado capaz, pero buenísimo, gracias también por aclarármelo como para poder guiarme si me llega a tocar de vuelta con ella. De nuevo, sí, igual, bueno, recuerden que Sí, ustedes tengo pueden la pedirle posibilidad de pedir el cambio, pero el cambio y repechaje si no sé sí. si les desaprobar. Bien, y acá en el chat habían preguntado si cerebro social serían... No entiendo la pregunta del chat de hace un rato de cerebro social, Mica. No sé si estás todavía, si podés como repreguntarme o si ya te quedó claro. Cuando Hola. estabas hablando, no me acuerdo bien, era de lo cognitivo, algo así. Sí. No me acuerdo bien que hablabas de la teoría de la mente y la empatía. Yo lo tengo como cerebro social. Sí, se le puede decir así, depende de los autores. Podés decirle cerebro social, aunque cognición social en lo personal me gusta un poquito más Cognición social. porque cerebro social es como que, como si diera a entender que hubieran más cerebros. Por eso no me gusta mucho el término, pero depende del autor, así que sí, está bien. Está Sería un bien, sinónimo. gracias. Y bueno, cuando hablan de cognición social, recuerden que se les está pidiendo eso, que puedan hablar de empatía y de teoría de la mente, de esos dos aspectos. Y rastréenlo en el texto de Regolar si les queda un faltante para el final, creo que es capítulo 26, estoy casi seguro. Porque eso es muy probable que lo pregunten. Y si hablan de otras cosas, se desvía la pregunta, capaz no se los toman como correcto del todo.
Así que siempre arranquen por esos dos, pongan esos dos títulos, digamos, y después arranquen a hablar. Ya sea cognición social o cerebro social, como es lo mismo, igual respondan desde eso, empatía por un lado y teoría de la mente por el otro. Bien. A lo que yo les iba a decir era que algo que es súper importante, como un concepto básico, fundamental de la cátedra, es que el psiquismo es producto de una interacción. Acá ustedes, si quieren, por ejemplo, pueden hablar de los principios de Kandel. Eso como que les va a subir puntos también. ¿No? Poder hablar y explicar por qué nosotros vemos los principios de Kandel en la cursada, cuál es la importancia de la interacción del psiquismo. Cuando nosotros hablamos que el psiquismo es producto de una interacción, lo que estamos diciendo es que nuestro sistema nervioso está constantemente modificando sus conexiones neurales en base a la interacción con el medio. Pero es una interacción que no es solamente comer, por ejemplo, sino que es una interacción tanto social como con el medio no social, lo que sería, qué sé yo, dormir, comer, sobrevivir, y con el pasado nuestro. Eso es súper interesante para nosotros como, sobre todo para la rama del psicoanálisis y la resignificación de recuerdos y cómo va cambiando también la posición subjetiva de uno. Bueno, todo eso en relación a cómo interactuamos con nuestro pasado también. Entonces, la conducta en tanto aspecto observable del psiquismo es el resultante de varios aspectos. Acá también está lo que preguntaban hace un rato, la conducta como es el aspecto observable del psiquismo, ¿sí? Y por defecto es motora siempre. Ya sea que sea voluntario o no, es motor. Temblar también sería motor, o sea que sí sería siempre motora. Bien. Nosotros entonces, nuestra conducta va a depender de la actividad neuronal en determinado contexto, es decir, nuestra actividad neuronal ahora, en in situ, la dotación genética del individuo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunos van a tener predisposición a tener ataques de pánico, otros predisposición a tener diabetes, otros predisposición a tener ACV, a presión alta. Podemos tener un mismo trauma y diferente resultado en lo que es el sistema nervioso y los síntomas de la persona. La genética, entonces, que uno trae también influye en cómo va a enfrentar nuestro psiquismo la interacción constante con el medio. Si nosotros estamos en interacción constante con el medio y nuestro psiquismo es producto de esa interacción. Entonces, nosotros vamos a tener un psiquismo que depende de esta interacción en relación a nuestras neuronas en el contexto, o sea, la actividad neuronal en contexto in situ en el momento, nuestra dotación genética que nos predispone a determinadas respuestas y la experiencia previa que también nos predispone a determinadas respuestas. No estoy hablando solamente de traumas del pasado, como por ejemplo, bueno, la expresión esta del que se quema con leche y ve una vaca y llora, o fobias, sino también la experiencia corporal, como por ejemplo haber tenido desnutrición o haber comido bien en la primera infancia. Eso también va a determinar, no, pero va a modificar nuestro psiquismo en el presente. Y volviendo a los principios de Kandel, nosotros acá podemos agregar que la dotación genética no es estática. Si bien nos predispone a tener determinadas respuestas, nuestra expresión genética, recuerden, dotación y expresión son cosas distintas. Dotación vendría a ser la información que ya traemos, nuestra predisposición a expresar determinadas conductas o determinadas, sí, conductas en definitiva. Y la expresión es justamente esto, la expresión de los genes, cómo estos genes son traducidos en proteínas. Es decir, esta información que se aloja en el núcleo de cada una de nuestras células va a ser leída y transformada o transcripta en proteínas y por eso se dan lugar diferentes fenómenos gracias a la dotación genética. Kandel va a decir que esa transcripción se puede modificar con la experiencia. Entonces, habla de que la dotación genética también se puede modificar con la experiencia. O sea, es bastante caótico, digamos, porque en definitiva la experiencia pasada y presente va a modificar constantemente nuestras redes neuronales. Y ahí es donde nosotros podemos hablar de neuroplasticidad. ¿Sí? Este concepto es clave, fundamental.
para la cátedra, porque la neuroplasticidad es lo que nos permite explicar por qué neuro es una materia que está en psicología, por qué la terapia tiene efectos en nuestro cerebro, efectos que pueden ser permanentes si uno los refuerza constantemente, y por qué cambia nuestra conducta también, después de años de terapia o con terapias también breves, también incluso. Sí, entonces, neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de modificar su estructura. Importante. Esto es una pregunta que yo siempre hago. Cuando hablamos de modificar la estructura del cerebro, no estamos hablando de que vamos a modificar núcleos o el hipocampo o el hipotálamo o partes del cerebro, no. Lo que se modifica son las redes neuronales, ¿sí? Lo que cambia son las redes neuronales en base a la experiencia. Por ejemplo, hacer terapia, aprender un nuevo idioma, un nuevo deporte o realizar rehabilitación tras un accidente. ¿Sí? Entonces, lo que se modifica son las redes neuronales. Y esto va de la mano con que las neuronas, si ustedes se acuerdan de biología, no tienen la capacidad de reproducirse a sí mismas. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un ACV y tenemos pérdida de neuronas, no las podemos recuperar. Lo que se logra con la rehabilitación es que las neuronas que están alrededor de donde estaba la que se murió vuelvan a conectarse supliendo esa falta. ¿Sí? Por eso la rehabilitación es posible, porque nosotros tenemos redes neuronales que se pueden modificar. Y también por eso, por ejemplo, en personas ciegas, cuando leen con braille, hay activación de la corteza occipital, que es visual. ¿Pero por qué? Porque esas neuronas van a tomar otras funciones si ya no pueden recibir estímulos del medio, gracias a la neuroplasticidad. Ahora, si esa persona no aprende, se queda ciega, por ejemplo, y no tiene la estimulación de aprender a leer braille o a buscar otra, o a fomentar la, eh, mejorar los otros sentidos, como por ejemplo el oído, y simplemente se queda sin interacción, esas neuronas no van a generar redes neuronales, van a morir. ¿Por qué? Por eso es tan importante la rehabilitación. Porque la rehabilitación o el tema de aprender braille o aprender algún tipo de estrategia, ¿no? Porque una neurona que no recibe estímulos del exterior, si el cerebro reconoce que esta neurona no está trabajando, digamos, no está generando vínculos con otras, directamente la desecha, lo que se llama como apoptosis, una muerte programada. ¿Por qué? Porque está consumiendo recursos valiosos para otras neuronas que sí están formando redes. Por eso es muy importante, pero súper importante la rehabilitación. Es muy importante también en este sentido la estimulación temprana. Cuando uno, por ejemplo, es bebé, también tiene un periodo de exceso de neuronas cuando nace y un periodo de apoptosis neuronal, es decir, un periodo programado genéticamente de muerte neuronal, frente al cual si nosotros no estimulamos el cerebro anteriormente, se van a perder más neuronas porque no formaron redes. Lo que sucede con la etapa crítica del lenguaje también, por ejemplo, ¿no? Es necesario entonces que el cerebro esté en contacto constante con el medio, que hayan estímulos, que haya... por eso también es tan dañino para el ser humano estar aislado, si ya sea en cárceles o en cuevas, o es enloquecedor, genera alucinaciones, porque el cerebro necesita un ida y vuelta constante para que las neuronas vayan modificando sus redes. Bien, entonces, a la neuroplasticidad, en términos anatómicos, supone un cambio constante de las redes neuronales. Y a nivel funcional implica la adquisición o pérdida, ¿sí? La neuroplasticidad también es la pérdida de determinados, por ejemplo, recuerdos, cosas que ya no nos sirven. También hay que saber desechar ciertas redes neuronales de determinadas funciones en base a nuestra interacción con el medio. Bien, entonces, la neuroplasticidad, guárdense bien esta definición y ténganla muy presente para el final. Y también, por ejemplo, yo les podría preguntar, ¿por qué nuestro cerebro no es igual hoy que mañana? Creo que esa era una frase de Kandel. Nosotros no tenemos el mismo cerebro el día de hoy que el día que sigue. Es nuevo y es distinto cada día. Sí, y eso es gracias a la neuroplasticidad o plasticidad, que es lo mismo. Eso también confunde mucho a veces. Plasticidad y neuroplasticidad es lo mismo. ¿Podés repetirlo del nombre del texto, profe? Los principios de Kandel. No sé si... Profe, hola.
Sí. No, era el que habías dicho de cognición social, el de empatía y teoría de la mente. Ah, sí. Bueno, el texto es el del autor Redolar y el capítulo es el 26. Pero no me Joya, acuerdo gracias. bien el nombre. Igual es el único que tienen de Redolar. De Redolar tienen capítulo 20. Ah, no, tienen más este año. Tienen más. Bueno, igual Creo. es capítulo 26, tranqui. Ah, buenísimo. Sí, no, porque no tengo abierto el programa acá, perdón. Bueno, lo que está acá, no voy a entrar en profundidad porque si no, más que no vamos a, no sería una clase de repaso, sino ya es clase, pero se los voy a dejar en el PowerPoint para que le puedan echar un vistazo después. Sí, por ejemplo, acá nosotros tenemos, les dejé el PowerPoint que yo usaba en las cursadas de verano para lo que es corteza, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de corteza a secas, ¿sí? Estamos presuponiendo que es la corteza del cerebro. La corteza cerebral, ¿sí? Es, por definición, en términos fisiológicos o funcionales, la definimos como sede del pensamiento consciente. ¿Por qué? Porque todo lo que logra llegar a la corteza cerebral se vuelve consciente. Y en términos anatómicos, es decir, según su forma, la definimos como un manto de sustancia gris que cubre los hemisferios cerebrales. Y recuerden que sustancia gris eran las regiones donde hay cuerpos neuronales. Bien, entonces esas serían las dos definiciones para corteza cerebral a nivel fisiológico y a nivel anatómico. Entonces, si nosotros preguntamos por corteza, está bueno que, por ejemplo, arranquen hablando diciendo, bueno, desde un punto de vista fisiológico es una sede de pensamiento consciente, y desde el punto de vista anatómico es el manto de sustancia gris que cubre los hemisferios cerebrales. Es como que está bueno arrancar por ahí, digamos, con el tema corteza. Bien. Dentro de lo que es corteza, ustedes pueden haber estudiado la corteza desde un punto de vista micro, es decir, la morfología o la citoarquitectura de la corteza, es la morfología referente a la citoarquitectura quiere hablar de cómo se ordenan las células adentro de la corteza, todo aquello que necesitamos un microscopio para poder ver, o la macroestructura, que la macro es justamente lo que vemos a simple vista, y ahí está la separación de la corteza en lóbulos. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es la citoarquitectura de la corteza, es decir, su composición neuronal, nosotros vamos a tener las neuronas y las neuroglías, que son células de ayuda. Acá tienen las 5 principales, ¿sí? Después lo pueden ir viendo, es simplemente repasar los nombres, así que no hay mayor complejidad. Y después, algo importante que tienen que retener de las neuronas en la corteza, o de la composición neuronal de la corteza, es que la corteza cerebral tiene capas o láminas. Depende cómo lo hayan estudiado, aparece como capas o láminas. Es decir, nuestra corteza en el cerebro humano tiene mucha cantidad de neuronas. Acá están especificadas todas las capas y cortezas que tiene, perdón, las capas o láminas que tiene la corteza cerebral en el humano. Acá les marqué dos que me parece súper importante que retengan, que es cuando nosotros tenemos células granulares o estrelladas, que es lo mismo, va a haber funciones sensitivas, ¿sí? Que acá les dejé el dibujito. Granulares o estrelladas tienen función sensitiva. Cuando hablo de neuronas granulares o estrelladas, hay función sensitiva. Cuando hablo de neuronas piramidales, hay función motora. De hecho, hace un rato yo les hablé de la decusación de las pirámides en el bulbo raquídeo. ¿Y por qué se le dice decusación de las pirámides? Bueno, porque son las vías piramidales motoras. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes vean o lean algo piramidal, van a saber que tiene que ver con lo motor. Por eso es que les hago como este repasito como muy, muy somero, muy por arriba de las neuronas que podrían encontrar. Esto también es citoarquitectura. Acá tienen las 6 capas que yo les decía, ¿sí? En orden, desde afuera hacia adentro. O sea, esta es la parte externa de la corteza y esto sería ya el final de la corteza y acá estaría la parte de la sustancia blanca del cerebro. Ya. Las áreas primarias de la corteza tienen solo 4 capas o láminas y se conocen como heterotípicas. Esto ya es muy fino, ya es bastante fino. Si lo saben es pero lo importante es que sepan es que las
las cortezas asociativas tienen 6 capas. Ahí se los dejé. ¿Sí? Las cortezas asociativas, recuerden que las asociativas eran secundarias y terciarias. Secundarias y terciarias asociativas. Tienen 6 capas, es decir, que tienen más neuronas, más cantidad de neuronas para poder procesar la información. En cambio, las áreas primarias, recuerden que no hacían, o sea, hacían un trabajo muy elemental. Las primarias sensoriales solo reciben el estímulo y las primarias motoras solo lo ejecuta. Entonces no necesita tantas células. Por eso es una corteza más fina, tiene solo 4 láminas. Las cortezas primarias también son más débiles a la hora de si reciben un daño, ¿no? Al tener menos neuronas, tienen menor capacidad de recuperación de las redes neuronales. Eso es lo que tienen que tener en cuenta la citoarquitectura como principal. Sí que existen neuronas que son motoras, que son las piramidales, y neuronas que son sensoriales, que son las granulares o también conocidas como estrelladas. Es lo mismo. Entonces, repasando brevemente, dentro de lo que es citoarquitectura o microarquitectura de la corteza, tienen que saber que existen neuronas y neuroglías, que dentro de las neuronas hay neuronas dedicadas solo a lo sensorial, que son las granulares o también llamadas estrelladas por esta formita que tienen, que parece una estrella, y las piramidales que tienen función motora. Y por último, que la capa, la corteza cerebral tiene capas o láminas de células, es decir, de cuerpos neuronales. Que todas las áreas que sean asociativas en la corteza cerebral son de 6 capas y que las áreas primarias son de 4. Sí, o sea que en las áreas asociativas se requiere más cantidad de neuronas para procesar la información. Y también que la neuroplasticidad, ¿sí? Si hay un daño en una corteza secundaria o terciaria, tiene más neuronas que pueden formar redes neuronales que recuperen esa función. En cambio, en las áreas primarias, si hay un daño, es mucho más difícil recuperarlo. Por eso hay ceguera, por ejemplo, por daño en la área primaria visual. Y son cegueras que no tienen solución porque el ojo ve bien, pero el área primaria perdió un sector importante. Hasta ahí lo que es citoarquitectura o lo micro, digamos. Manu, no sé cómo andamos ahí con el tema del tiempo del power. Nos quedan 7 minutos. Si querés, podemos armar un tercer meet, pero ese tercer meet no se va a poder grabar como estos dos que hubo hasta acá. Bueno, yo no tengo problema en quedarme un ratito más, sí. Y les doy como... Dale, sí, pero si en querés esto, para... ya que estos dos sí se pueden grabar, les doy el cierre a lo que es corteza. En estos 7 minutos. Así les queda en el video. Bien. Bueno, hasta ahí era microarquitectura o citoarquitectura, o sea, todo lo que tiene que ver con las células en la corteza. Por último, y esto es por lo general a lo que vamos a preguntar, es la macroestructura de la corteza, es decir, aquello que se ve a simple vista. Y como hablamos de algo que se ve a simple vista, estamos hablando de algo anatómico, porque lo estamos viendo, es la forma. La corteza humana, a diferencia de otros animales, que en algunos animales es lisa, sobre todo lo que es reptiles y algunos aves, en nuestra tiene pliegues. Los mamíferos superiores suelen tener corteza con pliegues. ¿Por qué? Porque los pliegues permiten alojar más cantidad de corteza. Entonces, tenemos muchísima más corteza que si el cerebro fuese liso. Cuando hablamos de que pliegues pequeños, hablamos de surcos. Y los surcos, que son estos pliegues chiquititos que hay acá, por ejemplo, donde estoy señalando con el mouse, dividen la corteza en circunvoluciones, es decir, cada uno de estos pedacitos de corteza que están así son circunvoluciones. Pero, por suerte, en psicología no las estudiamos. Y después hay cisuras grandes, que son las importantes que nosotros vamos a necesitar saber, que yo les decía, separen anterior de posterior en base a estas cisuras. ¿Sí? Estas cisuras van a ser la cisura de Rolando, que está marcada en verde, la cisura de Silvio, que está marcada en rojo, y por último, la cisura pareto-occipital o calcarina. Sí, que acá no está marcada en este dibujo, pero igual se los agregué ahí. La cisura
parieto, occipital o calcarina es la que va a permitirnos delimitar el lóbulo occipital. ¿Sí? Entonces, estas cisuras nos permiten separar la corteza en lóbulos. Recuerden que como estamos hablando de algo anatómico, es igual en el hemisferio derecho que en el izquierdo, ¿sí? Hay similitud casi idéntica en un hemisferio del otro. Los mismos lóbulos y la misma ubicación, las mismas cisuras. Dentro de lo que es la separación en lóbulos tenemos 4 lóbulos visibles, que serían estos que ya habíamos mencionado rápidamente, que son por detrás de la cisura de Rolando, el lóbulo parietal, ¿sí? Cuya función, o sea, ahí sí, bueno, ahora agregamos las funciones, ya el criterio neuroanatómico en relación con el fisiológico, es somatosensitiva, es decir, tacto y gusto. Por detrás de la cisura parieto occipital o calcarina, ¿sí? Por detrás de esa cisura tenemos el lóbulo occipital, cuya función es visual. Por detrás de la cisura de Silvio tenemos el lóbulo temporal, cuya función es auditiva. Y por delante de la cisura de Rolando, y también la de Silvio, tenemos el lóbulo frontal, ¿sí? Que del lóbulo frontal tenemos 2 regiones. La región motora, que es la que está pegada a la cisura de Rolando, es prerolándica. Y todo lo que está por delante de la corteza motora secundaria sería corteza prefrontal, dentro del lóbulo frontal. Entonces, el lóbulo frontal tiene 2 funciones, motora por un lado y funciones ejecutivas por el otro. Esos son los 4 lóbulos visibles. Y después hay 2 lóbulos no visibles, que acá está el que mencionaba la compañera para empatía, el lóbulo de la ínsula. Los 2 lóbulos no visibles, o sea que son 6 en total, son el lóbulo de la ínsula, que para eso tienen que abrir la cisura de Rolando, de Silvio, ¿sí? Uno agarra la cisura de Silvio y la abre. Y adentro hay más corteza todavía. A esa corteza que está por dentro de la cisura de Silvio se la conoce como lóbulo de la ínsula. Integra información sensitiva y autónoma proveniente de las vísceras, también tiene relación con el procesamiento de un poco del olfato y también se activa durante la empatía. ¿Sí? Se activan neuronas espejo de diferentes zonas y también la ínsula. O sea que también tiene funciones emocionales. Y por otro lado, el lóbulo límbico. El lóbulo límbico está por debajo, es decir, nosotros tenemos que retirar el tronco encefálico para poder verlo. Esto que está acá es la parte superior del tronco encefálico, es decir, el mesencéfalo. ¿Sí? Lo tuvimos que retirar. Y ahí recién podemos encontrarnos con este fragmento de corteza que, perdón, acá era el olfato, disculpen la equivocación. El límbico era el que tenía relación con el olfato y el de la ínsula es el que tiene relación con la empatía. Ahora sí. Y también tiene funciones emocionales, como todo lo que tenga la palabra límbico. Todo lo que tenga la palabra límbico tiene funciones emocionales. Y para cerrar lo que es corteza, queda la corteza prefrontal, que nosotros dentro de la corteza prefrontal vamos a ver ciertas subdivisiones, ¿sí? Nosotros acá hace un rato habíamos visto que esto es un cerebro abierto, que tiene el hemisferio izquierdo de este lado y el derecho de este lado, o sea, la parte externa del hemisferio izquierdo de este lado y la parte interna del hemisferio derecho de este lado. De hecho, esta bolita que está acá sería el tálamo, para que se ubiquen más o menos. Y acá estaría el cuerpo calloso, por ejemplo. Bueno. Acá estaría la cara de la persona en esta zona. Y nosotros dentro de lo que es corteza prefrontal vamos a tener esta subdivisión que está en el libro de cátedra. En el libro de cátedra se las explica como cuándo, qué y cómo a las diferentes funciones de esta subdivisión de la corteza prefrontal. Recuerden, o lo importante es que algo que se dio mucho a confusión para algunos